Hermano José, Señor, en medio de la lección de la academia, Señor, guía todo lo que salga de sus labios, Señor. Quédate con nosotros y ayúdanos a comprender y entender lo que tú nos quieres enseñar, Señor. Gracias, papá, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bienvenida, hermana Carmen. Amén. Ahí está la hermana Buenas Carmen. tardes, hermano José. Bien, gracias a Dios. Me estaba tratando de entrar. Justo mi nuera y mi hijo me están diciendo que entrara a la reunión. Así que bendiciones. Qué bueno. Me alegro que esté ahí con nosotros. Gracias. Bien, hoy día vamos a ver un par de temitas que van muy relacionados. Sin embargo, a mí el título lo dejé de alguna manera para que no hubiera confusión respecto de los textos que les mandamos. Sin embargo, no, no le hace justicia al tema que quiere tratar el autor del texto. Eh, entonces, vamos a ver, el texto guía, de alguna manera toma este tema de manera muy específica. Nosotros vamos a tomarlo desde una perspectiva un poquito más general, pero teniendo y tomando dos puntos muy, muy importantes dentro de la etapa de composición y de la exégesis canónica. Vamos a tomar dos aspectos muy, muy interesantes. En primer lugar, cuando hablamos de las etapas de composición, nosotros sabemos ya y hemos estudiado durante todo este semestre respecto de los tiempos en que se van desarrollando y se van incorporando y se va cerrando el canon, ¿cierto? Cuando hablamos de las etapas de composición, más que saber cuándo, que eso ya lo vimos, es qué efecto produce la canonización de libros, de tomos, ¿cierto? De libros escritos en distintas épocas, escritos por distintas personas y escritos desde distintas perspectivas sociales, culturales, económicas, eh, históricas, y todas estas cosas reunidas en un solo libro, porque cuando nosotros hablamos del canon bíblico, hablamos de un libro, que es la Biblia, ¿cierto? Si alguien nos llegara a preguntar cuál es el libro más vendido en el planeta, tal vez sin dudarlo, y cualquiera, tal vez una persona atea o no atea, sabría y se referiría a la Biblia como un libro, ¿cierto? Pero nosotros en todo este proceso hemos entendido que la Biblia, que hoy conocemos y hoy está en nuestras manos como un solo libro, está compuesta de muchos libros escritos por distintas personas en distintos tiempos y en distintas circunstancias contextos históricos. Eso nos genera a veces una problemática a la hora de interpretar la Biblia. Y es ahí donde las etapas de composición entran en juego, y es muy, muy importante tener claro este tipo de cosas. Cuando nosotros queremos ir a la Biblia y estudiarla, sacar de alguna manera alguna reflexión, interpretar lo que el texto nos está diciendo, ocurren cosas que podrían desviarnos del foco y de de lo que queremos conseguir. Y esas cosas tienen que ver justamente con saber e incorporar en nuestro conocimiento, en nuestro análisis, todo el conocimiento que hemos aprendido o gran parte del conocimiento que hemos adquirido en este curso.
El ejemplo, y aquí vamos a puntualizar en un ejemplo que es el más claro y tal vez en nuestra historia, en nuestro momento, ¿cierto? Del mundo cristiano, es el más visible, el ejemplo más visible. Y cuando hablamos de esto, nos genera la problemática de los sinópticos o el problema sinóptico. Eh, Porque aquí tenemos dentro de este gran libro, ¿cierto? De la Biblia, tenemos 4 libros que les llamamos evangelios, de los cuales 3 de ellos, al menos 3 de ellos, podemos llamarlos en su conjunto como evangelios sinópticos, ¿cierto? Eh, ¿Cuál de estos cuál de los 4 evangelios podríamos llamar evangelios sinópticos? Todos menos Juan. ¿Qué Ya, tal, hermano Juan? José, mucho gusto. buenas tardes. Buenas tardes. Sí, Los efectivamente. 4 menos Juan. Ah, Mateo, Marcos y Lucas, ¿cierto? Ahora, ¿por qué los llaman? ¿Por qué decimos al menos 3? Porque hay textos que están en los 4 evangelios, eh, pero efectivamente los 3 primeros, y llamamos primeros por la ubicación que están en la Biblia, nada más, eh, tienen gran parte de su contenido sinóptico. Entonces, ya sabemos que los evangelios son escritos por distintos autores y con diferencia de años uno de otro. También sabemos que al menos de los 3 podemos llamarlos en su conjunto sinópticos. Es decir, que podemos analizar sus relatos de manera paralela en al menos 3 de los 4 evangelios. Incluso hay relatos que podemos compararlo en los 4 evangelios. Esto nos genera una problemática en 2 direcciones. Cuando nosotros vemos alguna de las historias y algunos de los relatos en los evangelios, encontramos similitudes. Cuando entendemos y por eso son sinópticos, ¿cierto? Cuando entendemos que estos escritos están hechos por distintos autores en distinto tiempo, entonces se nos genera la problemática de cómo nos explicamos nosotros y cómo también podemos explicarle a otros, porque esta es una problemática que evidentemente cualquiera de nuestros amigos, compañeros, etcétera, podrían preguntarnos, ¿por qué si están escritos de maneras, con autores distintos y con años y diferencias en tiempo, ¿por qué tienen esas similitudes? Eso por el lado de las similitudes. Ahora, si esos relatos, que son los mismos relatos, explicados, descritos, ¿cierto? En 3 evangelios, o en 4 incluso, ¿por qué tienen diferencias también esos relatos? Si se supone que estos autores tienen, son oculares también, son testigos oculares, o estuvieron con Jesús, o vivieron lo que están relatando. ¿Cómo alguien podría explicar estas similitudes respecto al menos de los evangelios? No entendí. ¿Explicar las similitudes o las diferencias? ¿Por qué ambas cosas? ¿Cómo explicamos que estos relatos que son escritos por distintos autores con diferencias de tiempo escribieron lo mismo? ¿Y cómo explicamos que dentro de lo mismo que escribieron, más encima relatan a veces cosas tan distintas como
como que el sermón del monte fue en el monte y otros dicen que fue abajo en el plano, digamos. Bueno, hay que ir a la raíz, ¿ah? En todo caso. Por ejemplo, en el caso de Mateo, Mateo es Leví, el judío que cobraba impuestos. Él es un apóstol de primera mano. Él vivió los hechos. Por eso también se le llama el primer escritor, el protoevangelio, etc. Después está Marco, que es en realidad Juan Marco, el discípulo de Pablo, y mejor llamado como discípulo de Pedro, y el evangelio de él es más bien el evangelio de Pedro, redactado o escrito por Juan Marco el jovencito, que era su discípulo. Después está Lucas, que es el discípulo de Pablo y también discípulo de los apóstoles, y recogió de todos los apóstoles las enseñanzas o lo que vivieron. Entonces, son diferentes realidades, y entre esas realidades puede haber diferencia y puede haber diferencia en los copistas que siguieron a continuación, que pueden haberle agregado alguna palabrita o haberle sacado alguna palabrita. Eso. Ya. ¿Alguien más? Muchas gracias, hermano Roberto. María Inés, no sé, ¿te estás con... Sí, yo creo también que como fue yendo de boca en boca también, eso es por eso que también hay diferencias, los Ya, relatos. ya, perfecto. ¿Alguien más quisiera dar su opinión? No sé si estoy lejos de la verdad, pero quiero dar mi opinión. Haga. Yo le explicaría a la otra persona que me pregunta por qué hay semejanzas y similitudes y diferencias, perdón. Le diría que, bueno, estas personas fueron guiadas o dirigidas por el Espíritu Santo, quien les guió, pero eso no quiere decir que les dictó tal, escribe A, B, C, D, así, tal cual, no, sino que hay, hay intervención tanto humana, pero guía del Espíritu Santo de Dios para poder escribir eh, estos libros en su momento, ¿no? Eso. Perfecto. Bien. Oye, hermano José, se me había olvidado una parte de esto, que si bien los escritores son muy cercanos al hecho en sí, lo que nos llegó a nosotros no son los escritos de primera mano. Está Ya, el Código Sinaítico, está el Código Vaticano, está el Códice Alejandrino, está el Códice ah, de Constantinopla, que tiene otro nombre, etcétera. Y son copias del Nuevo Testamento. Entonces, no son de primera mano. Si bien se respetó los originales, es probable que alguna diferencia haya. Eso. gracias, hermano Yo Roberto. también quería dar mi opinión. Sí, Creo que también es muy importante considerar que muchos de estos escritos fueron transcritos de lo que se iban escuchando, iban recopilando la información de aquellos que habían estado presencialmente, porque no es que todos estos fueron escritos ahí mismo y transcritos de manera inmediata. Entonces, eso por una parte es súper lógico que haya alguna diferencia, que son en su gran mayoría diferencias de forma, y por lo que decían las hermanas también. Y me parece además que esas diferencias no alteran en nada el fondo y lo que Dios, dentro de esta inspiración que tienen las escrituras, quiso comunicarnos, es decir, centrarse a veces en ciertos detalles que no tienen mayor importancia, eh, no altera en nada el fondo maravilloso que Dios nos quiso dejar como mensaje. Es, excelente. Muchas gracias,
Hermana Margarita. Hermano, Madre. Hermana Amanda. Amanda, bueno, yo creo, tengo un, he leído y estoy escuchando a un judío cristiano. Y dentro de las opiniones que él da y de la enseñanza que él da, es que debemos dar gracias a Dios del milagro de que tenemos las miles de versiones que puedan existir hoy en el mundo. Cualquier versión que tomemos está explicado el plan de salvación. Y, y eso ya es un milagro. Ahora, ¿cuál es el sello que tendrían las escrituras? ¿Cómo acreditar que por ejemplo, Génesis, la Torá, que llaman ellos? Se ha hecho un estudio donde por cada 50 letras se empieza a escribir la palabra Torá en Génesis y en Éxodo. Ustedes cuentan en el hebreo, empiezas a contar las letras y cada 50 letras, en 200 letras se escribe la palabra Torá, y así sucesivamente hasta completar el Génesis y el Éxodo. Se salta Levítico, porque Levítico es cada 7 letras, y después viene Levítico, Números y Deuteronomio. Se escribe la Torá, pero al revés, mirando hacia Levítico. Bueno, ese es un estudio que ellos han hecho. Entonces ellos consideran que es imposible que un ser humano haya escrito por su imaginación solamente o por lo que vio, haya escrito de esa forma la Torá, y, em, y ellos consideran que ese es uno de los sellos que tiene la escritura y que nosotros la podemos ver en este minuto. Si alguien tiene en hebreo el libro, se puede contar y va a encontrar aquello. Entonces, dice que hay señales en las escrituras que como que Dios las esconde hasta que por amor por amar las escrituras, por desear saber qué es lo que quiere Dios de nosotros, vamos a ir descubriendo no solo eso, sino que muchas otras de las maravillas que tenemos. La misma creación. La explicación de la creación es porque Dios diseñó un plan perfecto para que habitáramos en este lugar donde estamos. Entonces, y estamos viviendo tiempos muy difíciles. eh, en este país y en todos lados estamos viendo que este mundo está desordenado completamente al plan de Dios. Entonces, ¿qué nos, qué estamos aprendiendo de las escrituras y cómo está esas traducciones y cómo tienen, qué sentido tienen esta investigación, digamos, en nosotros? No sé si me di a entender, pero Sí, sí, hermana. Bueno, hay mucho, por eso es importante trabajar y estudiar eh, las escrituras, escudriñar las escrituras, porque probablemente hoy conocemos una parte, pero no todo. Y poco a poco también el Señor nos va a ir revelando cada una de las cosas que Él quiere que nosotros sepamos. Ahora, respecto al problema sinóptico de los evangelios, yéndonos al Nuevo Testamento, encontramos estas dos problemáticas, y
Y vamos a hacer vamos a tratar de hacer algo distinto y un poquito más dinámico hoy. Eh, a ver si le tomamos un poco más de gusto a este tipo de cosas. El relato de la alimentación o de los 5.000 que está en Mateo, y aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a... ¿Cuántas personas tenemos? A ver, en clase. Déjeme. Una, dos, tres, cuatro, cinco. 10 o 9, perdón, con usted 10. ¿Conmigo 10? Ya, 9. Entonces, vamos a hacer dos grupos. Voy a hacer dos grupos. Pueden tomarle una foto a esto, o yo también se los puedo mandar al grupo, para que tengan las citas bíblicas. Y lo que vamos a hacer es que este relato de la alimentación de los 5.000 está en los cuatro evangelios. Entonces, vamos a tomarnos 10 minutitos, que los voy a repartir en dos grupos, en dos salas. eh, durante 10 minutitos, solo para buscar las similitudes que hay en los relatos. ¿Qué similitudes encuentran? ¿Qué cosas están iguales? Esto es como buscar a Wally. Hay que buscar las similitudes que hay de este relato en los cuatro evangelios, ¿En qué versión? en la que ustedes quieran. Ahí ocupen, ustedes vean la que tienen disponible. Todos los relatos están en en esto. Ya, los voy a mandar a la sala a la una, a las 2 y a las 3. Listo. Ahí está, ¿o no? Mi hermana Rosita no tiene sala. Mi hermana Carmen, no, ¿dónde está, no? Acá le falta alguien. Hermana Daisy, Carmen, hermana Amanda. Hola. ¿Nosotros vamos a estar contigo, José? Eh, falta la hermana Rosita. Voy a ver si la hermana Rosita queda acá y vengo enseguida. Pero dirige tú, Daisy, la dinámica, por favor. Ok. Es las diferencias y Tú la similitudes, tenías ¿cierto? que prender, pues papi. Hay una Perdón. personita
Este texto narra la misión de los discípulos. En Mateo 6, del 7 al 13, es el preámbulo al iniciar los textos bases. En Marcos y Lucas solo sale luego bendijo la comida en Lucas 9:16. Luego dice Jesús y sus discípulos se reúnen con frecuencia para hablar de sus logros en Lucas 9:10. Esas son como algunas diferencias. Es como la entrada del texto, preámbulo. Yo creo que hay que leer el texto, los cuatro textos y
Qué rápido pasó el tiempo, hermano José. Uy, Muy sí, se nos hizo cortita. Sí, no alcanzamos a terminar lo último, sí. Bueno, bueno, está pero bien. sí notamos diferencias. Eso. Lo importante es hacer el ejercicio. De pronto, nosotros cuando estamos, cuando leemos la Biblia, cuando buscamos algún pasaje, cuando preparamos alguna reflexión, algún sermón, a veces no hacemos este ejercicio de mirar de manera sinóptica los pasajes. Así que la idea era un poquito eso, que pudieran hacer, pudiéramos ir haciendo esto y entender, ver las similitudes y algunas diferencias para luego entender eh, por qué, cómo se dan estas similitudes y estas diferencias. Vamos ¿quién quiere del grupo de la sala uno donde estaba mi mamá? eh, algunas Hermano similitudes que Roberto, hayan encontrado. Sí, hermano Roberto tiene el detalle ahí. Yo igual anoté algunas cosas, pero me faltó. sí, Ya, ok. Por un unanimidad. montón. Pero yo quería, Se te corta, mamá. ¿ahí se oye? Ahí sí, más Sí, cerca. Ya. Yo quería resaltar algunas cosas porque me pareció que había muchas similitudes en términos de distancia, que tiene un poco con lo que estoy. Acércate más al micrófono, mamá. no se escucha Es que bien. estoy acercada, pero parece que es por el internet, Sí, me parece. ¿Y ahí se oye? ¿Sí? Ya. sí. Eh, que hay muchas similitudes y muchas que, que son algunos detalles que todos, si son 12 textos, son 11, son detalles irrelevantes. La perdimos. Oh, No se No se le escucha ya, nada. bueno, escucha. entonces que otro lo diga porque si no nos vamos a demorar. Sí, Roberto. Hermano Ya, Roberto. ok, vale. Decir primero que yo leí la de Mateo y es versión Reina Valera. Después Margarita leyó Marco, César leyó Juan y Ana María, Mariné leyó una Reina Valera, por si acaso, ¿ya? Ya. Que es Lucas. Así que hay dos versiones de NBI y dos versiones de Reina Valera. Primero, hay muchas Porque es similitudes. un nombre compuesto que siempre se han dicho juntos. Entonces el marinero, Sí, Mariné. Ya. Ya. Hay muchas similitudes, tal como dice Margarita. Primero, decir que lo de los 5.000 hombres aparece en todos lados, que son 12 cestas también, que son 5 panes y 2 peces también, que el hecho ocurrió mientras anochecía. Hasta ahí son similitudes, hay muchas similitudes. Que había una barca que los llevó y la gente iba detrás de la barca y él se baja. La diferencia. En Mateo aparece que lo hizo sentarse sobre el césped. Es la única parte donde dice que los hace sentarse. Después, ¿qué más? En Juan salía que el salario, el costo de alimentarlos a todos era un salario de 8 meses. Y es la única parte donde aparece eso. En la otra versión dice que salía 200 denarios, cosa que en la otra no aparece. En Juan dice que son panes de cebada, da más detalle. No solamente son 5 panes, son 5 panes de cebada. Los otros no dicen eso. También Juan dice que repartió los pescados, cosa que en ninguna otra de las versiones dice que se repartieron los pescados, solamente que habían dos. Y en Lucas aparece que ellos eran como ovejas perdidas. Esa analogía de los que estaban ahí aparece solamente en Lucas. ¿Qué más?
En Lucas también dice que los dividieron de 100 en 100 y de 50 en 50. En cambio, en Marcos dice que los separaron de 50 en 50 solamente. Y hasta ahí. Y en Lucas dice que los 5.000 eran hombres. Ahí especifica que son hombres. En la otra no dice eso. Y eso sería todo, hermano José Manuel alargarme. Muchas gracias, hermano Roberto. Sala 2. Hermana Daisy, hermana Amanda, hermana Carmen. Estaban ahí puras mujeres. Daisy, Aquí ¿quieres? estoy. Sí, Bueno, ya. ya, haz Observación el general. resumen. Observación general. En los tres evangelios, el título de este milagro es el mismo, la alimentación de los 5.000. Según la costumbre judía, quien preside la comida toma el pan y dice, bendito seas tú, Señor, hace la oración. Y los demás dicen amén. Este es el único milagro que aparece en los 4 evangelios. En Mateo hay un detalle que menciona que realizó 2 milagros, el de la sanidad y la multiplicación de los panes y los pescados. Al leer estos 4 evangelios nos damos cuenta de detalles que arman todo un escenario. Uno de ellos menciona lugar, otro menciona a quién se dirigió. Por ejemplo, uno de los evangelios de Juan se dirige Jesús a Felipe y da a conocer que Dios estaba poniéndolo a prueba porque quería saber cómo iba a responder, a pesar que Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Y te da como completo un poco cada evangelio un panorama, una óptica. Después menciona en Mateo que sació Jesús a la multitud y hubo más provisión, 12 cestas. Suplió las necesidades, tanto la espiritual como la material. Vemos que en los 4 evangelios, la similitud, que como dijo el hermano anterior, siempre son 5.000. En algunos menciona fuera de hombres, fuera de niños, sin contar hombres y mujeres, y otros ni lo mencionan. Las mujeres no toman parte ni Los números coinciden en los pobrecita. 4. Claro, pero no se menciona a la mujer pobrecita, ¿no? Así somos nosotros. Ay, qué tristeza, No, pero en fin, y hay una cosa muy importante. cuéntenos. Recogieron lo que había sobrado. Los Exacto. 4 cuentan lo mismo. Pareciera ser que era muy importante no desperdiciar la comida. También. Eso a grandes rasgos, A mí me ha hermano. servido para educar a mis hijos en que no te gustó lo que hay de comida, pues bien, es lo que el Señor nos mandó. No te lo comes todo, no se bota. Se guarda y te lo comerás en la noche o al otro día. Pero para mí es clave esa, esa escena, como para las mamás. Yo les recomiendo que le digan a sus hijos, el Señor lo mandó y el Señor te pide que lo guardes, no que lo botes. Porque Mm, o fue mucha la porción que te dieron y sobró y botaste lo que sobró. Entonces hay una enseñanza para las mamás fantástica porque uno le entrega a sus hijos la responsabilidad ante el Señor de que le tienen que rendir cuentas al Señor, no solo porque la mamá dice que hay que comer porotos. No creo que sí, los 5.000 les haya gustado solo el pan y el pescado. Es muy interesante. sí. Muy interesante. Bueno, Bueno, en siga. general, hermano Pepe, es que el preámbulo siempre te da, cada evangelio tiene un preámbulo distinto. En uno que Jesús vio la necesidad, en el otro que los discípulos se acercaron a Jesús y le contaron todo lo que habían hecho, en otro es distinto. Por ejemplo, en uno dice, oyendo Jesús, se apartó de allí a una barca, a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Aquí se ve un contexto distinto que en Marcos, que dice, saliendo Jesús, vio una multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos.
Bien, Y en Mateo 14:15 dice, cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo el lugar es desierto y la hora ya es pasada, despide a la multitud y así. Bueno, ahí, o sea, lo que da a conocer que el preámbulo es distinto y cada evangelio va destinado a un grupo de personas que le interesa tal cosa y enfatizan tal concepto o tal situación. bien, Eso. muy bien. Eh, excelente. Se dan cuenta que en 10 minutitos, yo creo que aquí, entre todo lo que se ha dicho, hasta un sermón puede salir en 10 minutos, así rápidamente. Así que nada, muy bien, muy buen trabajo. Eh, y, y es interesante que las similitudes y las diferencias también nos dicen algo, también nos dicen ciertas cosas. Sí. Dentro de las cosas que yo quería resaltar en las similitudes tiene que ver, están las cestas llenas. Los cuatro eh, lo plantean prácticamente igual, excepto Juan que cambia las palabras, pero en el fondo lo que quieren decir es lo mismo. Recogen 12 cestas llenas. Y tal como decía la hermana Amanda, que los cuatro evangelios planteen el mismo hecho, ya nos dice algo dentro de la importancia que se nos quiere dar. No necesariamente con el tema de la comida, sino que con lo que Dios también nos da a nosotros, no solo la alimentación, no solo porque no podemos botar la comida, sino que qué pasa también con la enseñanza que el Señor nos da. La guardamos, la dejamos ahí que esté guardada durante mucho tiempo y no la ocupamos, la dejamos metida en el refrigerador hasta el punto en que a veces ya se nos olvida y no la ocupamos. De todo lo que el Señor nos da, ¿cuánto de eso Olor, alguna cosa, no tengo idea. logramos a hablar? ¿Cuánto logramos entregar de lo que aprendemos? También ahí hay una enseñanza interesante. Y respecto de las diferencias del mismo pasaje, nadie se fijó en el lugar. Mateo y Marcos hablan de un lugar desértico, inhabitado. Lucas habla de una ciudad puntual, específica, de un lugar, Betsaida. Zaida. Perdón, Betsaida. Y otro Y menciona que que salió, seguramente la Javi que siempre está ahí, le decía, Zaida, te dejarle gritado. Hola, Karen. Eh, Después tenemos, y Juan plantea en un monte cercano al mar de Galilea. Entonces Mateo y Marcos plantean el desierto, ¿cierto? O en un lugar desértico. Lucas, una ciudad, y Juan, un monte cercano al mar. Ahora, al ver similitudes y ver diferencias, ¿quién nos dice la verdad? ¿Fue en un lugar desértico? Y si fue en un lugar desértico, ¿había pasto? Eh, ¿Ves? se nos genera una problemática. Hermana Rosita, ¿quiere decir algo? No, ¿O se le abrió el Hermano micrófono? José, Puede haber sido desértico y haber habido pasto. Ya, Nosotros tenemos aquí el desierto florido. Bueno, y y playa generalmente, a la vez, y playa a la vez, así como el campo de Algarrobo. claro, Campo a lo mejor no era pasto, pero era algo verde, eso que crece también
que es Sí, verde. porque lo menciona césped, menciona pasto. Hermano Bueno, José, ¿Mm? se supone que el Negev, no siempre desértico significa que no hay vegetación, ¿ah? Ya, Menos cerca del lago de Genesaret, que es muy fértil. Eso no podría ser, es imposible, Mm. porque el lago de Genesaret necesariamente hasta el día de hoy es muy fértil. No estamos hablando de vegetación, aquí está hablando de desértico que no estaba cerca de una ciudad, que no había gente. ya, Bethsaida Mm. está cerca, el lugar está cerca, pero no está en Bethsaida mismo, sino que en un lugar donde no hay gente, desértico. ya. Por eso el Señor se aparta a un lugar desértico, no al desierto, sino un lugar donde no hay gente. Mm. Claro. ¿Algo más? Hoy día están realmente motivados. Brillante. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Ah, Bueno, todo esto nos lleva a, y haciendo un análisis un poquito más profundo, más numérico de estos evangelios, tenemos que el 90% de Marcos está compartido con ya sea Mateo o Lucas o ambos. Es decir, el 90% de lo que Marcos plantea lo podemos encontrar en Mateo o en Lucas o en ambos. De hecho, el 90% tal cual se encuentra en Mateo. O sea, solo en Mateo ya podemos encontrar el 90% de lo que escribió Marcos. Eh, el 50%, la mitad de lo que Marcos escribe, lo podemos encontrar en Lucas. Cerca del 60% de lo que está en Mateo lo podemos encontrar y está compartido con los otros tres evangelios, Marcos, Lucas y Juan. Y el 40% de Lucas está compartido en los otros evangelios. Esto eh, ha sido producto de mucho, mucho análisis, de mucho estudio, y respecto de las primeras escritos o los primeros conocimientos que tenemos, ¿cierto? De los distintos autores o de las distintas comunidades, ¿cierto? De los evangelios, surge la llamada teoría de las dos fuentes. Hemos hablado, incluso desde el púlpito de ella, hemos, en curso de Introducción a la Biblia también la explicamos. Hoy día vamos a entrar tal vez, la vamos a ver un poquito más en detalle, que tiene que ver en cómo se fueron formando estos cuatro evangelios o los tres evangelios sinópticos que comparten mayor cantidad de sus palabras. De hecho, en la teoría de las dos fuentes se surge a mediados o en la mitad del siglo XIX, empieza ya a tomar mucha más relevancia para intentar, ¿cierto? Con el objetivo de intentar explicar la formación de de los evangelios. ¿Qué es lo que conocemos? ¿Qué es lo que hoy día se sabe a ciencia cierta? Marco es el primer evangelio, es el más antiguo. Luego tenemos que Mateo y Lucas, respecto de de las similitudes que tienen, han utilizado, ¿cierto? Han utilizado el Marcos como referente y una segunda fuente que está perdida, que no se ha podido encontrar, pero que se ha podido reconstruir de acuerdo a los relatos que tiene Marcos y Lucas. Esta fuente se le llama fuente Q y es una fuente que contendría los dichos y discursos de Jesús. Observaciones de tipo lingüística
dicen que el texto de Marcos está de alguna manera más pulido por Mateo y Lucas, dan más detalles, básicamente, de los mismos hechos, y de que de las 10.650 palabras de Marcos aparecen 7.040 en los pasajes comunes con Lucas, 7.678 en los pasajes comunes con Mateo, y en el conjunto hay un porcentaje o un valor de 8.189 palabras en común, o conceptos, vocablos, básicamente, entre estos tres evangelios. Ahora, ¿qué es lo que dice la teoría, digamos? Es una teoría porque evidentemente hasta el día en que no se encuentre esta fuente Q, no va a poder pasar de ese estado, sino que es teoría. Mateo y Lucas tienen numerosos pasajes en comunes que no aparecen en Marcos. La mayoría de los discursos tienen que ver con la fuente Q, y los pasajes que no aparecen en Marcos guardan relación con la propia perspectiva de Mateo y Lucas. Q habría sido escrito en arameo y traducido al griego muy, muy tempranamente, y Mateo y Lucas nunca habrían tomado la fuente Q desde el arameo, sino que más bien de las distintas copias que hay o que hubieron del griego. Mateo y Lucas también fueron testigos oculares y aportan desde su perspectiva. Entonces, para entenderlo gráficamente, lo tengo puesto de esta manera. Marcos es la primera fuente o el primer evangelio escrito. Una vez que Marcos genera su estructura respecto de lo que quiere decir, de lo que quiere plantear, de lo que quiere informar, y toma información también desde esta fuente Q. Entonces, se generan estas dos primeras fuentes. Luego, surge Mateo y Lucas. ¿Qué es lo que toman Mateo y Lucas de Marcos? No es que tomen todo y copien todo, sino que toman la estructura, y es ahí donde podemos entender que Mateo, Marcos y Lucas mantengan una estructura cronológica de lo que van planteando, de lo que van diciendo dentro de sus evangelios. Pero no toman los dichos directamente de Marcos, sino que toman los dichos de esta fuente Q. Por lo tanto, mucho de lo que Marcos plantea, Mateo y Lucas, que tomaron la estructura, van a esta fuente Q y enriquecen o pulen más los dichos de Jesús, los discursos de Jesús que estarían contenidos en esta fuente Q. Pero a su vez, Mateo y Lucas incluyen sus propias perspectivas desde la comunidad de seguidores, de discípulos, ¿cierto?, de Mateo y de Lucas. De esta manera, y con este gráfico, podemos ver y entender de alguna manera por qué se darían estas similitudes y estas diferencias dentro del texto. Ahora, ¿qué importancia para nosotros
tiene esto? ¿Por qué entender o darnos cuenta de que esta podría ser la manera más probable dentro de la formación eh, de los evangelios? Eh, ¿Qué nos aporta o en qué nos beneficia conocer esto o conocer esta teoría? Bueno, precisamente en este otro tema que tiene que ver con la exégesis del canon. Cuando nosotros vamos a interpretar, a buscar un texto bíblico, sacar una reflexión, todo este conocimiento debemos involucrarlo y ponerlo. ¿Qué es la exégesis del canon? ¿Qué es la exégesis bíblica? Exégesis significa exposición o explicación. La exégesis bíblica comprende el examen de un texto particular de la Escritura para interpretarlo correctamente. La exégesis es una parte del proceso de la hermenéutica, que es la ciencia de la interpretación bíblica. Y una persona que practica la exégesis se llama exegeta. En las Escrituras hay un mandato para una buena exégesis bíblica. Procura, dice la Biblia, con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Según este versículo, es una responsabilidad manejar correctamente la palabra de Dios. Ahora, en esto, en esa tarea, en esa labor de poder escudriñar las escrituras, es que necesitamos esta información. ¿Por qué la necesitamos? Porque para hacer exégesis, para hacer un estudio profundo, hay distintos principios. Aquí yo puse 4 principios más básicos que tienen que ver justamente con lo que hemos hablado en todo el curso. Primero, el principio gramatical. Estudiar, ver cómo está compuesto el texto, quién lo escribió, desde qué perspectiva, principio, y cómo escribió, cómo usó las palabras. Eh, el, 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 lo que hablaba, por ejemplo, la hermana Amanda, tiene mucho que ver con esto, con por qué esta parte del texto respecto de recoger, ¿cierto? Lo que sobró, lo que no se consumió, era tan importante. ¿Cómo, por qué lo escribió de esa manera? Después empezar a hacerse preguntas, anotarlas e ir investigando el principio literal. ¿Por qué el texto está planteando esto? Y ahí nos tenemos que remontar a principios históricos. ¿Qué es lo que está viviendo? Por ejemplo, ya no saliéndonos un poco del Evangelio, el tema de los Evangelios era para dar de alguna manera un contexto. Pero, por ejemplo, Pablo, que escribe la carta a la iglesia en Roma y le escribe también a Gálatas. Entonces, ¿qué es lo que está viviendo la iglesia de Gálatas? ¿Qué es lo que está viviendo la iglesia de Éfeso? ¿Por qué Pablo está escribiendo esto a esa comunidad? Principio sociocultural. Alguien por ahí mencionó a quién está dirigido, por ejemplo, en el caso de los evangelios, el evangelio de Mateo. ¿A quién le está hablando esta comunidad? Está relatando el mismo hecho que relata Lucas, pero se lo está relatando a personas completamente distintas. Sabemos, por ejemplo, que el Evangelio de Mateo está relatándole estos mismos hechos, pero a judíos, principalmente a judíos
del primer siglo, no a gentiles, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros estudiamos el canon, no estudiamos el canon y llegamos a estos puntos a veces puntos tediosos respecto de tecnicismos, respecto de situaciones que nos cuesta a veces entender o asimilar. No estamos estudiando esto por un mero conocimiento intelectual, académico, sino que la trascendencia de este curso tiene que ver justamente con esa interpretación que podemos obtener del texto. Mientras más profundo podamos entrar a estudiar las escrituras, mientras más allá vayamos, evidentemente vamos a ir entendiendo y abriendo, y nuestra mente, nuestro conocimiento se va a ir expandiendo, y el Espíritu Santo en nuestra justa medida nos va a ir también iluminando para entender qué es lo que el Señor quiere hablarnos hoy a través de ese texto. La Biblia puede tomarla una persona que a lo mejor no ha podido tener ningún estudio bíblico, no sabe lo que es el canon, no sabe lo que es una exégesis, no sabe lo que es la hermenéutica, no sabe, a lo mejor solo sabe leer. Y el Espíritu Santo, en la medida del conocimiento de esa persona, el Espíritu Santo se va a ir revelando y Dios va a ir hablando. Pero aquellos que hemos tenido también la oportunidad de estudiar, tenemos la responsabilidad de estar constantemente aprendiendo, de estar constantemente escudriñando, sabiendo más, y Dios a través de ese conocimiento también se va a ir revelando en nuestra vida. Hay personas que no han tenido la oportunidad y Dios va a hablar a su corazón con lo que ellos saben. Y aquellos que tenemos la oportunidad, Dios va a hablar a nuestro corazón a través del Espíritu Santo en nuestro contexto, con nuestro conocimiento. Pero el llamado que hace la Biblia, el llamado que hace el Señor a través de su palabra es a ir escudriñando, a estar involucrándose, a conocer, a estudiar. Y por eso yo felicito aquí hay gente que a lo mejor durante el curso no ha hablado mucho. La hermana Daisy, por ejemplo, eh, tal vez ahí ha estado atrás, y ella, mucho tal vez de lo que aquí hemos dicho, ella lo conoce, o ha estado en muchos cursos en la iglesia de Providencia, donde ella estuvo, y sabe un montón, y ella aún así tomando este curso. Y así cada uno de nosotros, la hermana Rosita, yo sé que muchos cursos. Mi mamá, antes que yo empezara a estudiar, ella ya había estudiado la Biblia un montón, y así, yo no sé el contexto de cada uno de ustedes, pero de quienes tal vez sí lo sé, veo esa intención. El hermano Roberto, que también aquí ha mostrado que sabe un montón y está aún en medio de estos cursos. Eh, ese es el llamado del Señor, a estar constantemente aprendiendo, a estar constantemente escudriñando las escrituras, y todo este conocimiento, saber, por ejemplo, la teoría de las dos fuentes nos ayuda a entender un montón de cosas, y podemos, por ejemplo, a través de ese simple revisar similitudes y diferencias, darnos cuenta, por ejemplo, de la importancia que es no desechar la bendición de Dios. Por ejemplo, y fíjense cómo surgió esa reflexión aquí en medio de una clase. O sea, no podemos desechar ni tomar una parte de la bendición, tenemos que tomar la bendición
y no solo guardarla, sino que repartirla y entregarla y ir, ¿cierto? Llevando el mensaje de Dios y del reino a toda criatura. Así que si durante este curso, y estoy cerrándolo porque la próxima semana tenemos la última clase, pero tal vez usted a esta altura ha dicho, uy, hay cosas que han sido para mí, alguien lo dijo en la clase pasada, no sé quién, pero dijo, esto ha sido chino mandarín para mí. Créame, créame, no me acuerdo quién dijo eso, pero créame que el Espíritu Santo, con lo que usted ha podido ir tomando, escuchando, el Espíritu Santo va a ir hablando a su vida, va a ir hablando a su corazón, va a ir hablando cada vez que usted tome la Biblia, cada vez que usted tome la palabra de Dios y vaya leyendo todo este conocimiento, todo lo que ha podido absorber el Espíritu Santo, lo va a ir usando para hablar a su corazón y a cada uno de ustedes. Bien, Hermano José, ¿sí? solamente hacer un detalle nomás, porque es importante que usted lo destacó, pero es importante que no se nos vaya. Decir que la fuente Q, de la cual se cree que es la base de los tres evangelios sinópticos, es una teoría, es una hipótesis, que en algunos casos de corrientes evangélicas ha sido aceptada como verdad, pero es una hipótesis y una teoría, y que nunca se ha encontrado ninguna escrito de esa fuente Q, solamente es una teoría. Así que lo podemos aceptar como verdad, los que quieran, o lo pueden aceptar como una simpática deducción, como quiera uno, pero es una teoría. Gracias, hermano José. Gracias, hermano Roberto. Sí, efectivamente es una teoría, y ha sido desde el siglo XIX la teoría más cercana a la explicación de estas dos preguntas. Así que, bien, hermanos, muchas gracias. Nos vemos la próxima clase en la última sesión y después a descansar. Ya los lunes van a ser un lunes de descanso durante algunas semanas. El Señor les Ahí nos bendiga. podemos ir de vacaciones. Buenas noches. Bendiciones. Buenas noches. Gracias por su Gracias, clase, hermano José. gracias. Buenas noches a Y todos. saludos a todos. Hasta luego. Abríguense, puede hacer Chao, mucho frío. Cariños a todos, cuídense Abríguense. mucho. Chao. Bendiciones. Buenas Chao. noches. Chao.